Bendiciones, muy buenas tardes para toda nuestra bella audiencia en las diferentes naciones. Esta tarde quien les saluda su amiga y profeta Eliane Ospino del Ministerio Despertando Centinela. Esta tarde estamos en este subprograma Reloj Profético, un programa para todo tipo de público dentro del pueblo y de la iglesia del Señor. Damos gracias a Dios por sus vidas, a todos los que se están y los que se van a conectar. Les invitamos, por favor, que usted vaya compartiendo la transmisión. Saludamos a Lourdes Ivone, bendiciones para ti desde la nación de Costa Rica. Abrazos, saludos para todos los que ya se están conectando de las diferentes naciones. También saludamos a todo nuestro equipo ministerial en las diferentes naciones. Milagros de Cruz. Bendiciones también para ti. Así que vamos rápidamente a compartir la transmisión porque estamos en este subprograma Reloj Profético. Bendiciones para nuestra amada pastora y líder Wendy, aquí en la nación de Costa Rica. Saludos, abrazos para todo nuestro equipo ministerial en las diferentes naciones, Perú, Colombia, Costa Rica. Aleluya, damos gloria a Dios por todo este equipo de liderazgo que hace que este programa sea posible todos los días, jueves 3 p.m. de la tarde. ¿Por qué 3 p.m. de la tarde? Hora novena, aleluya, la hora de la misericordia. Bendito sea el nombre, así que rápidamente vamos allí compartiendo la transmisión. Esta tarde tengo una palabra tremenda para compartir con cada uno de ustedes, algo que me dio el Eterno, que es necesario poder enseñar estos tiempos a nuestra bella y amada audiencia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Un tiempo precioso, un tiempo maravilloso. Estamos viendo acontecimientos, tremendas cosas que están pasando en las diferentes naciones. Estamos viendo catástrofes. Vimos lo que pasó el día martes en la nación de República Dominicana. Nuestras más condolencias con nuestra amada nación República Dominicana. Tenemos allá ministros, amigos, y los cuales nos unimos y colocamos el hombro, el brazo y todo nuestro corazón para todas esas familias en República Dominicana. Sentimos con un corazón de verdad adolorido que duele y estamos con ustedes en República Dominicana. Mis amados, tiempo profético, tiempo kairos, tiempo crono, reloj profético. El tiempo crono del Eterno marcando en tu vida, en mi vida, pero también marcando a la iglesia del Señor, la amada del Señor. Esta tarde tengo un poderoso mensaje para compartir con toda la bella, amada audiencia que nos está viendo en las diferentes naciones. El tema es conocidos por el Maestro. Qué tremendo tema, conocidos por el Maestro. Necesitamos ser conocidos por el Maestro, menos por el hombre y más por el reino. Aleluya. Necesitamos afectar la atmósfera espiritual. Pero para poder causar un impacto en la atmósfera o en el mundo espiritual, tengo que ser reconocido, tengo que ser reconocida por el Maestro. Yo quisiera que usted esta tarde anotara aquí y colocara: necesito ser reconocido por el Maestro. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 22 y versículo 23, nos encontramos con una historia poderosa, donde dice la palabra del Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es el tiempo donde necesitamos ser reconocidos por Jesús. Que no solamente sean nuestras obras las que hagan que nosotros podamos ser conocidos. Amada audiencia, el tiempo que estamos viviendo como pueblo, como iglesia del Señor, no podemos jugar al ser evangélico, a ser cristiano, a tener una Biblia debajo del brazo, a estar en una pantalla, a tener muchos likes, a tener muchas reproducciones. Necesitamos causar un impacto espiritual. Estamos hablando de un impacto espiritual. Por eso Jesús aquí se refiere: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y dirán en aquel tiempo: Señor, en tu nombre profetizamos,
En tu nombre echamos fuera demonios. Sí, usted puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Vemos mucha gente que hoy está por redes sociales, levantan plataformas, hacen miles de cosas, aparecen por póster, aparecen en afiches, aparecen en videos, pero el Señor no está con ellos. Profeta Eliane, ¿usted por qué dice? ¿Por qué se atreve usted a afirmar una cosa de esta? La Biblia dice que no los conoceréis por sus ministerios, sino que les conoceréis por sus frutos. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Usted sabe cuánta gente hay lastimada que no quiere ir a una casa de oración, cuánta gente lastimada que no quiere saber nada de la palabra del Señor, cuánta gente se ha ido de casa de oración. ¿Por qué? Porque estamos viendo malos ejemplos este tiempo en la casa de oración, en los líderes que están dirigiendo una casa de oración, que están enfrente dirigiendo un pueblo, y la gente puede percibir en el espíritu cómo estás tú, cómo estoy yo, y lo que atrae las almas, lo que hace que un remanente permanezca es la gloria, es la presencia de Dios que tú manifiestas, aleluya, a los demás. Yo quisiera que aquí esta tarde usted pueda etiquetear a una persona para que pueda comer esta tarde de este manjar exquisito que estamos aquí nosotros compartiendo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Yo quisiera que usted vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 12, versículo 13 y versículo 14. Encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19, vamos a encontrar una historia tremenda, una historia poderosa, pastora Wendy Pérez. Qué historia que conocemos en la vida de un hombre tremendo. ¿Quién era este hombre? Pablo, un hombre apóstol, conocido por Jesucristo, conocido en el mundo espiritual, no solamente por Jesús, sino también conocido por los demonios. Dice la palabra que Pablo había llegado allí a Efeso luego de hacer un largo recorrido. Pablo estaba allí en Efeso, estaba predicando la palabra y se había encontrado con algunos discípulos que estaban allí en Efeso. Y Pablo les preguntó, ¿ustedes han sido bautizados por el Espíritu Santo? Yo quisiera que usted prestara mucha atención esta tarde a esta enseñanza, porque Pablo les estaba preguntando si ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo, pero ellos le responden, hemos sido bautizados solamente con el bautismo de Juan. Pero Pablo le dice, es necesario que ustedes puedan ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que este tiempo usted sea bautizado, usted sea bautizada por el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos empodera para que nosotros podamos ser reconocidos por Jesús, pero también reconocidos en el mundo espiritual por los demonios. Aleluya. Usted tiene que manifestar presencia de Dios. Usted tiene que tener poder de Dios. Usted tiene que tener palabra de Dios. Usted tiene que tener carácter en Dios. Bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra que el apóstol Pablo había llegado allí a Efesos. Primeramente estuvo predicando 3 meses, pero dice la Biblia que luego se quedó 2 años ahí enseñando. Y dice la palabra del Señor que el Señor respaldaba a Pablo en milagros, en prodigios, en señales, en sanidades, pero también dice la palabra que mucha gente traía los pañuelos, los sudarios, aleluya, los enfermos, y eran sanos solamente con tocar a Pablo, o que Pablo pasara por un lugar, entonces esos enfermos eran sanos. ¿Qué necesitamos este tiempo como pueblo del Señor? El reloj profético de Dios está marcando tu vida y te está diciendo, necesitas ser lleno, necesitas ser llena de la presencia de Dios. Pablo estaba aparentemente, entre comillas, solo, porque habían solamente unos cuantos discípulos en la ciudad de Efeso, pero Pablo estaba revestido del poder de Dios y mucha gente estaba observando lo que Pablo estaba haciendo. Yo quiero decirte esta tarde a ti, ¿sabes cuánta gente te está observando? ¿Sabes cuánta gente te está siguiendo? ¿Sabes cuánta gente está poniendo en práctica lo que hablas, lo que dices, lo que manifiesta? La gente te está observando. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces,
Dice la poderosa palabra del Señor en el versículo 12, versículo 13 y versículo 14. Dice que había gente que estaba allí observando a Pablo de lo que él estaba manifestando. Esta tarde escriba y diga: yo necesito manifestar gloria, necesito manifestar presencia allí en la casa de oración que estás como pastor, como pastora, como profeta, como evangelista, como apóstol. Necesitas ser conocido por el Señor en el mundo espiritual. Pablo era conocido en el mundo espiritual. Pablo estaba siendo reconocido allí en Efeso, donde él estaba. Pero ¿por qué Pablo era conocido? Porque Pablo estaba revestido del poder de Dios. Escriba aquí esta tarde y diga: yo necesito estar revestido, yo necesito estar revestida de la gloria, de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 13 de Hechos, capítulo 19. Pero algunos de los judíos, escuche esto, qué tremendo, aleluya. Estoy diciendo que hay gente que te está observando de la manera que predicas, de la manera que profetizas, de la manera que estás liderando la iglesia. Hay gente que va a querer imitar, hay gente que va a querer lo que tú tienes. Entonces dice: pero algunos de los judíos, exorcistas, aleluya, ambulantes, intentaron, después que estaban viendo a Pablo, de lo que Pablo estaba manifestando, ellos pensaban que solamente lo que Pablo estaba haciendo era sumamente sencillo, era sumamente fácil. ¿Cuánta gente hoy en día vemos que llega a una iglesia, se convierten hoy y ya quieren comenzar a predicar porque están viendo que alguien está usando una persona para echar fuera demonios, alguien está manifestando el reino de Dios y dicen: yo quiero hacer lo que el pastor Pedro está haciendo, lo que la pastora María está haciendo, y comienzan a querer experimentar el poder de Dios. Pero aquí donde estamos leyendo en el libro de Hechos capítulo 19, versículo 13, voy a volver a leer porque esto está interesante. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos intentaron formular una manera muy diferente de poder echar fuera demonios. Nosotros no podemos jugar al apostoliti, al pastor, al profeta, al evangelista, al maestro. Tú tienes que tener cuidado de la manera que estás ministrando, porque el mundo espiritual es muy delicado. Conozco la historia de alguien que dice: profeta, no quiero saber nada de redes, porque la gente que muchas veces veo en redes me da asco. Oiga, eso es tremendo. Gente que está dando mal testimonio, gente que está predicando en redes sociales, pero que por debajo de cuerda está haciendo cosas que le desagradan al Señor, cosas que le repugnan al Señor, cosas que hay gente que te conoce, cosas que hay gente que le da asco lo que tú estás predicando. Aleluya. Pero intentamos muchas veces mantener un estatus ministerial cuando verdaderamente muchas veces olemos a pudredumbre. ¿Está escuchando? Olemos mal delante de la presencia de Dios. Ellos estaban observando lo que Pablo estaba haciendo. Pero cuando usted comienza a leer la palabra del Señor, aquí en el versículo 14 dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Había un sacerdote allí en Efeso, dice que él estaba a la orden, aleluya, de los sacerdotes, allí de la tribu de Leví, pero él tenía 7 hijos, aleluya, que aparentemente, entre comillas, conocían al Señor, querían servir al Señor, pero sus caminos eran diferentes, sus pensamientos eran diferentes, y vieron a Pablo haciendo este tipo de manifestaciones con presencia, con poder de Dios, y dijeron: yo también quiero imitar lo que Pablo está haciendo. Pero dice la palabra del Señor que estos 7 hijos de un tercero judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, ellos eran hijos de un sacerdote, o sea, era el sacerdote que estaba allí en Efeso,
Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que instruir bien a nuestros hijos, los hijos espirituales que tenemos en casa, que ellos vean buenas actitudes tuyas, buenas actitudes mías, porque hay muchos hijos espirituales que van a comenzar a experimentar o que van a querer hacer de la manera que tú lo haces en la iglesia o de la manera que Dios te usa. Entonces, como padre espiritual, como paternidad de una casa de oración, tienes que tener cuidado de la manera que estás ministrando. Tienes que ver el pueblo, observar cómo están los hijos espirituales, cómo está la casa que el Señor te dio para poder ministrar. Porque dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que eran 7 hijos de un tal Eseba, dice, o sea, de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes. No eran hijos de cualquiera, eran hijos de un sacerdote, pero ¿cómo estaban sus vidas? Estaban vacías, estaban huecas. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Hoy en día usted tiene que tener conocimiento como ministro de Dios cuando te vas a parar en una plataforma. Tienes que saber lo que vas a hablar. Tienes que saber que el Espíritu Santo verdaderamente te está revelando lo que estás hablando. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice el versículo 15 del libro de Hechos 19:15, dice, pero respondiendo el espíritu malo, digo a Jesús conozco. Oiga, qué tremendo. Estos 7 jóvenes quisieron intentar hacer lo que Pablo estaba haciendo. Por eso el tema de esta tarde es conocidos por Jesús. Necesitamos que el manto que tú tienes, que el manto que yo tenga, sea conocido por el Señor, sea puesto por el Señor, que el ministerio que tienes sea dado por el Señor. Porque estos jóvenes estaban viendo lo que Pablo estaba haciendo, Yadira. Estaba haciendo, pastora Ketty. Y ellos dijeron, vamos a hacer lo mismo que Pablo está haciendo. Y comenzaron a echar fuera demonios. Vamos a hacer lo mismo que Pablo está haciendo. Vamos a hacer lo mismo que la pastora Ketty está haciendo. Cuidado. Tienes que hacerte un chequeo introspectivo ministerialmente. Espiritualmente, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás delante de Dios? Si lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Tienes que examinarte espiritualmente, hacerte un chequeo introspectivo. Mirar, el ojo de Dios te pueda analizar. Aleluya, porque muchas veces estamos ministrando en altares, pero no hay libertad en el espíritu para poder ministrar. Por eso como pastores tenemos que tener cuidado a quienes podemos nosotros administrar en el altar, porque del altar va a salir poder de Dios, pero también va a salir las cosas que tienen los ministros para administrar el pueblo del Señor. Entonces, cuando estos jóvenes quisieron intentar echar fuera a estos demonios, muchas veces, si tú no estás preparado, no estás preparada para echar fuera demonios, no te metas en esa área que no te corresponde hacerlo. Prepárate, capacítate, entrénate en el espíritu para luego tomar esta asignación. Echar fuera demonios no es para todo el mundo. Profetizar no es para todo el mundo. Hay llamado, hay asignaciones de Dios específicas en nuestras vidas y en territorios específicos asignados por el Señor para que tú puedas entonces con autoridad, como pastor, como profeta, como ministro, poner entonces en operación lo que el Eterno te dirija que tú hagas en el momento. Estos muchachos no estaban dirigidos por el Espíritu Santo. En otras traducciones dice que estos muchachos eran vagabundos, o sea, no tenían oficio, aunque eran hijos de un sacerdote llamado Eseba, dirigente del pueblo de los sacerdotes de Efeso. Ellos creyeron que tenían y que estaban revestidos de poder para comenzar a echar fuera demonios. Pero cuando ellos van a echar fuera los demonios, aleluya, por eso el tema es conocidos por Jesús. Necesitamos ser reconocidos por Jesús, pero también conocidos en el mundo espiritual, pastora Wendy. Entonces, cuando ellos comienzan a echar fuera, aleluya, este demonio, mire usted lo que este demonio le responde a estos jóvenes, les dice en el versículo 15 de Hechos 19, pero respondiendo el espíritu malo dijo,
A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Qué terrible, qué terrible, que queramos muchas veces, pastora Ketty, meternos en campos espirituales de liberación, como muchas veces no estamos preparados, no estamos equipados por el Espíritu Santo, no estamos entrenados para echar fuera demonios y nos metemos en campos espirituales que no nos corresponden, solamente a veces por hacernos notar y por hacernos ver. Eso es peligroso. Aleluya. Primeramente, para echar fuera demonios, usted tiene que ser intercesor. Tiene que ser intercesora, tienen que conocer la palabra del Señor. Tiene que ser entrenado por el Espíritu Santo de Dios. Qué terrible que estos muchachos formularon su propia estrategia, su propia manera de echar fuera demonios, pero el demonio le respondió y le dijo, pero respondiendo el espíritu malo. Oiga, qué tremendo que usted vaya a echar fuera demonios y el demonio le avergüence a usted. Hay poder en el nombre de Jesús. Diga esta tarde, necesito ser revestido por el poder de Dios. La iglesia necesita ser revestida por el poder de Dios. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aleluya. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en el mundo espiritual? El Señor nos conoce. Por eso, en el reloj profético del Eterno, necesitamos ser conocidos por Jesús. Necesitamos que el llamado y que el ministerio que tengamos sea asignado y sea dado por el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice en el versículo 16 de Efesios 19, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos. Oiga, qué tremendo. Qué tremendo. Qué barbaridad. Y el hombre a quien el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. O sea, ¿cómo salieron estos muchachos? Salieron avergonzados. Porque quisieron hacer algo que no estaban capacitados, que no estaban asignados, que lo que ellos estaban practicando en ese momento no estaban siendo reconocidos ni asignados por el cielo, por el reino, por el Señor. Que el manto que tú tienes, apostólico, profético, pastoral, sea un manto asignado y conocido por Jesús. Qué tremendo que estos muchachos fueron a echar fuera ese demonio. Y ellos dijeron, conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Escribe esta tarde, necesito ser reconocido en el mundo espiritual. Necesito alinear mi vida espiritual. Necesito sacarlos